¿Te llegó un mensaje que estamos grabando o no? Sí, profe. Buenas tardes, bienvenidos entonces a esta segunda parte. Vamos a hablar ahora de un experimento similar al que hicimos con los parlantes, pero en vez de usar sonido, ahora vamos a usar la luz. Entonces, este experimento lo hizo un señor llamado Thomas Young, en el año 1830 y tantos, o sea, Chile tenía 20 y tantos años de república, de hecho. Estábamos recién partiendo, y aquí como que no se sospechaba que lo que era ciencia, no había universidades. Entonces vamos a usar esta plaquita, que aquí está amplificada. La plaquita está allá atrás, ¿pueden ver? Y en esta plaquita hay 4 experimentos. Arriba hay una rendija solitaria, aquí también. Aquí hay 2, y aquí también hay 2, pero no se nota. Por eso yo hice una ampliación de eso, y lo que hay son 2 rendijas separadas por 0,3 milímetros. Tienen que ser 2 rendijas porque yo voy a aportar un láser sobre ella. Y el láser entonces va a dar origen a 2 ondas. La luz que pasa por una rendija y la que pasa por la otra. Y cada una de estas va a ser como una fuente puntual, emitiendo con la misma frecuencia y en fase, equivalente al problema de los 2 parlantes. O sea, lograr esto con 2 fuentes distintas es imposible. O sea, ¿cómo sincronizo yo los fuentes luminosas? Pero el láser es una luz coherente. Coherente significa que las ondas están, digamos, un rayo láser es una onda que está ordenadita, tiene toda la misma fase, ¿no? Y muy colimada. O sea, el láser es una luz artificial, no existe en la naturaleza. Vamos a decir, bueno, no vamos a estudiar el láser porque tenemos 11 sesiones y eso estaba para la sesión 2. Pero fue predicho por Einstein ya en 1900. El primer construido no fue un láser, sino que fue un maser. ¿Alguien sabe qué significa láser? Es un acrónimo. Sí. En castellano sería a leer. A leer. Porque es amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Entonces lo que pasa es que hay un átomo que está aquí en un estado excitado y viene un fotón, vamos a ver anticipando lo que vamos a ver después, que tiene exactamente la misma frecuencia que la diferencia de energía de esto. Entonces salen 2 fotones que van exactamente en fase. Y eso ocurre en cadena. Entonces, y eso hay un espejo que lo hace volver muchas veces. Finalmente sale un rayo que es altamente colimado, o sea, tiene muy poca dispersión. Claro que si ese láser lo apuntan a la luna, igual se va a dispersar un par de kilómetros, pero en una zona del metro la dispersión es mínima. Y que además, entonces se presta mucho para hacer este experimento. Y Young lo hizo simplemente con un arco eléctrico. Y lo hizo igual, con 2. Ahora, ¿cómo hizo las rendijas? Bueno, aquí esta rendija, la única manera de hacer es imprimiéndola en papel, digamos, papel blanco con 2 cositas negras o cortando con una guinea. Fue muy difícil para Young. Para nosotros es fácil porque ya cortamos la plaquita. Y si yo tengo 2 fuentes de igual frecuencia, oscilando en fase, entonces en distintos puntos, no sé, les voy a pedir que hagan una predicción, conversen con sus compañeros, qué es lo que deberían ver yo allá. Voy a oscurecer la pieza para que se vea bien. ¿Qué creen ustedes que deben ser los datos por 2? Para avisar. Si usted dice que sí, cuando se mide. La luz pasa por 2 agujeros, por 2 ranuras, 2 rendijas. ¿Qué creen que van a ver?
Debería haber iluminado. Según yo, van a quedar marcadas las líneas, producto de la dirección de todo. ¿Cuántas líneas? Depende de la dirección de la obra. No me quedó muy clara la respuesta. No son. Porque uno podría decir, oye, luz que pasa por esto y por esto son 2 líneas. No, van a ser dos líneas. 6. Después va a ser la interacción entre la otra, cada una de las otras. Ya, muy bien, no hay diferencia constructiva de hecho. Entonces, profesor aquí no viene a clase, si no, no se va a clase ni nada más. Yo voy a aprender, Ahí se ve. ya, entonces ahora les voy a pedir que se paren y vayan a mirar con calma y me expliquen qué es lo que está pasando. Gracias. No muevan la mesa, no muevan la mesa. Acérquense, lo más cerca posible. Ya vamos a ¿no saben el lazo? Bueno, ¿quién puede describir lo que están viendo? Es una serie de zonas con luz y zonas oscuras. ¿Por qué? ¿Qué se observa eso? Puede ser por la destructiva y la constructiva. ¿Es una pregunta o es una respuesta? Eso, porque me imagino, no sé si se ordenan y como la onda no cambia de posición. En todo momento vemos la misma. A ver, permiso. Hay una franja que es más brillante que todas las demás. Sí. Esa está justo al medio, detrás del obstáculo. O sea, justo detrás del obstáculo donde uno no debería ver nada, porque hay algo tapando la luz, ahí se ve el máximo de intensidad de la luz. Claro, porque son ondas, entonces las ondas van a llegar a este punto con una diferencia, la misma distancia, y por lo tanto la diferencia es más circular. Vamos a poner la diferencia. Profe, Profe, pero ¿por qué si el surco está vertical? ¿Por qué no puedo soltar la onda? bueno, porque en la dirección, voy a volver a la réplica. Avanza para. No era eso. Eso. Lo que pasa es que la dirección vertical no está pasando nada. El láser abarca una zona aquí, por lo tanto, para arriba y para abajo no hay interferencia. La interferencia es a los costados. Porque en realidad las ondas están pasando, digamos que pasan en 3 dimensiones, pero para arriba las ranuras son muy largas, entonces no hay, digamos, 2 fuentes ahí. Yo espero una luz más grande, se notaría como más larga. Claro, exactamente. Entonces, yo podría marcar acá y vamos a medir, porque esta es una pincha métrica que está ahí atrás, ya que se quiere alcanzar. Aquí, este punto de aquí. ¡No me muevan la mesa! Este punto de ahí corresponde y voy a poner las diferencias de fase. ¿Cuál es la diferencia de fase entre las ondas que vienen de cada ranura y ese punto, el punto más brillante? Usted dijo que la distancia era igual. Por lo tanto, la diferencia de distancia es, por lo tanto, la diferencia de fase es. Entonces, ahí es 0. Aquí, luz más luz es oscuridad. Suena como en un libro de magia. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona oscura de aquí? ¿Y cuánto sí podría ser aquí? ¿Por qué es la primera? O sea, la primera, entonces aquí la diferencia de fase es. ¿Y qué está pasando en la mitad de esta línea brillante? Ahí. 2pi, muy bien, ahí tenemos interferencia constructiva. Y en la segunda zona oscura, ¿cuánto está ahí? 3pi, muy bien. Y en la siguiente zona brillante, 4pi, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay otra zona oscura, ahí, ¿cierto? Sería 5pi y así sucesivamente. Y lo mismo para el otro lado, aquí voy a marcar. Y voy a marcar porque vamos a hacer una medición, vamos a medir la distancia entre esos dos, entre la franja central brillante y la teoría vamos a medir esta distancia.
entre las dos zonas oscuras y esta distancia de aquí, y la vamos a dividir por 2 para medir la distancia entre la zona brillante y la zona oscura. ¿Sí? La otra cosa que necesito que voluntarios ahí que agarren la lucha acá. Ya está. No, eso. Necesito que mida la distancia entre la plaquita y la visa. Ahí necesito aproximar. A buscar. No me toquen en clase, porque si tocan en clase no van a producir. No van a alcanzar. Ponle 7 primero, marca 7 primero. Que la carta se corre Ponle bien. 7 y corre para acá. No, tú corres. Ahí hay 7, ¿no? Sí. 7 metros. Entonces, ahora, los 7 metros están más o menos donde está la piscina, ¿no? Ahí hay 7 metros. Y ahora, voy para acá. Y cómo ver la meta, no la distancia de la silla, hasta la que está la red. Creo que se puede apagar otra luz y se va a ver mejor. Si se apaga otra luz, mejor se porque está la pantalla pendiente al Entonces, la distancia entre la placa y la pizarra son 8 metros y medio. No tomamos más valores porque este es un cálculo aproximado. La distancia entre la pantalla y la plaquita, que son las dos fuentes. Ahora vamos a medir la distancia entre las dos zonas oscuras y la vamos a medir por 2. Y si tienen una regla es mejor, pero no es fácil. No pesa por el Yo tengo una acá. una regla más fea. Entonces mide la distancia entre las dos zonas oscuras y la dividimos por 2. Ay, yo la mejor vista. Entre las dos zonas oscuras, entre la mitad de las dos zonas oscuras. Entre la mitad me da 1,5 menos. Entre las dos zonas oscuras. Sí. Ya, uno, Ah, no, la mitad, son 3 entre las dos. 3. Entre las dos, por lo tanto, la distancia entre la zona, el centro de la zona brillante y la primera, entonces sería, la vamos a llamar D1, esa sería la distancia entre el centro de la zona brillante y la primera zona oscura, aproximadamente 1,5 centímetros. Listo. Y yo tengo otro dato, que viene, alguien que vaya a mirar allá, hay un papelito pegado en la placa, y dice un valor ahí. En la placa ahí está colgando. Ah. Será como 10 milímetros. 0,3 milímetros. ¿Qué será eso que ustedes? La separación entre las dos fuentes, o sea, es la distancia entre el centro y el centro de estas dos fuentes. Entre los centros de estas dos. Ahora, allá no estamos tomando en cuenta de que estas franjas, digamos, transparentes, tienen un centro ancho, y eso lo vamos a ver más adelante, también causa un efecto. Por ahora lo vamos a ver. Entonces, con estos 3 valores, ¿ustedes creen que podrían determinar la longitud de onda de la luz? ¿Te quiere que sí? Ya, vamos entonces a hacer eso, y ahora sí podemos prender la luz. Si volvemos. Bueno, quedó claro entonces lo que estamos observando acá, ¿cierto? Ahora, en la práctica ustedes no van a observar esto en estas condiciones. Pero yo la de afuera, ahí. Va. Ok, esta es más o menos la geometría de la cosa. Ahí está el patrón. No, quería borrar eso. ¿Qué es lo que cosa me pegó, verdad? Ah, no. Hay una foto de eso. Sí, lo estoy tratando de enfocar en caso de que le pueda tomar pantallazo, pero eso no sé si se ve bien. No, porque no se ve súper pixelado. Ay, no se alcanza a ver. No, pero sacan una foto, sí, y ojalá que se vea el láser, porque no lo moví todavía. No. Pero en vez de sacar una foto aquí, y después una para la. Muy bien, acá tenemos un esquema de la situación.
donde cada rendija ahora es una fuente de luz. Cada rendija es una fuente de luz. Atención acá, esto es importante. Tengo la fuente 1 y la fuente 2. Esta es cada una de las dos rendijas. La distancia A es la separación entre las rendijas, que es 0,3 milímetros. L son los 8,5 metros que medimos, ¿cierto? Y cada una de estas cosas rojas que está aquí corresponde a la franja luminosa y oscura. O sea, esta es la franja luminosa central, aquí está la zona oscura, aquí está la otra zona oscura, etc. Entonces, por ejemplo, yo tendría que decir que en este punto, en la segunda franja oscura, la diferencia de fase tendría que ser, ¿cuánto? Aquí. En la segunda franja oscura, ¿cuánto es la diferencia de fase? La primera aquí, ¿cuánto hay? No, pi. La primera es pi, la segunda, 3 pi. Aquí hay 3 pi. Por lo tanto, si yo resto esta distancia y nuestra distancia, la diferencia tendría que corresponder a 3 medios de lambda. Entonces, es re fácil, es cuestión de medir L1 y L2. Pero ¿cómo mido yo la distancia de la rendija a la bizarra y de la otra rendija? Es re complicado. Porque estas dos distancias son del orden de 8 metros, parecida a esta, pero la diferencia va a ser extraordinariamente pequeña. Entonces, ya fue lo suficientemente ingenioso para, con estos valores, llegar a determinar esa distancia y por lo tanto llegar a determinar la longitud de onda de la luz. Tenemos que hacer un poquito de geometría acá. Conocemos L, conocemos A, 0,3 milímetros, 8,5, y conocemos la distancia entre la mitad aquí de la zona brillante central y la primera zona oscura, que eso es, me dijiste que era 1,5, ¿no? Con esos tres valores vamos a calcular la longitud de ustedes, van a calcular la longitud de onda. Este es la Tierra. Quiero empezar. Bueno, lo primero, está igual que la 8. Ya, lo primero es decir que la figura obviamente no está construida a escala, porque aquí tengo 0,3 milímetros, aquí tengo 8,5 metros y esta distancia es 1,5. Así que esto es solamente un esquema, no está a escala. No es así. Porque si yo pudiera medir directamente estas dos distancias, L1 y L2, tendría problemas resueltos al tipo, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. L1 y L2 aquí aparecen formando un ángulo. Pero si estos son, digamos que 0,3 milímetros y estos son como 8 metros, en realidad, estas dos líneas, estas 3 líneas de que hay aquí, la que va del centro también, son prácticamente paralelas, porque una parte de aquí y la otra parte de aquí van así, así que son prácticamente paralelas. No hay mucha diferencia. Y por lo tanto, si yo dibujo ahora un arco de círculo aquí para calcular la diferencia de las longitudes, en realidad me da una recta que es aproximadamente perpendicular a esta línea de acá. Si yo, 1, F2, tengo una recta perpendicular aquí, esto que queda aquí es delta L, y esta pequeñísima distancia es la más importante, porque esta otra no me importa nada, no me importa de 2000, o esta distancia de aquí a acá, me importa la diferencia, porque esa diferencia, esa pequeñísima diferencia de distancia es la que me va a producir la diferencia de fase, que me va a producir interferencia destructiva en el primer mínimo aquí, donde la diferencia de fase es pi. ¿Ok? Entonces, se forma este pequeño triángulo acá. Y podemos relacionar delta L, que es la que nos interesa, con esta distancia, que sí la conocemos, que es 0,3 milímetros. Ahora, le anticipo que esta diferencia va a ser no del orden de décimas de milímetros, va a ser del orden de millonésimas de millonésimas de milímetros. Es muy chiquitita. O sea, todo esto está distorsionado. Estamos claros entonces que si yo dibujo una recta perpendicular, aquí lo que me queda es la diferencia de camino entre la onda que viene de acá y la onda que viene de acá. Y esa diferencia de camino, para que esto sea pi, tiene que ser medio lambda, ¿no? Sí, medio lambda, porque si fuera lambda sería interferencia de control. Entonces, ya tengo medio lambda aquí, tengo que medir esto. Tengo que trabajar en este pequeño triángulo de aquí. Yo puedo ver que el seno de teta
es igual a delta L, que es lo que quiero calcular, dividido por 0,3. Ese fue lo ingenioso que hizo Jan. O sea, que logró determinar una distancia que esté más allá de lo que podemos medir a partir de algo que sí podemos medir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pito tocan las otras cosas? Bueno, no conozco el ángulo θ. No conozco este ángulo θ. Pero este ángulo θ en realidad es del orden de magnitud de milésimas radianes, es chiquitísimo, muy chico. Entonces, este triángulo, rectángulo que está aquí, lo voy a comparar con este otro triángulo que sí conozco, que está acá. Este triángulo que va con el aquí, con el mismo acá, y con esta recta que va al centro. ¿Cierto? A ver. No, sí, esta recta que va al centro, el X1 y el. Y dado que se me ocurrió el dibujo, Control Z. Ahí quedó. Entonces, dado que esta línea que une, digamos, las dos fuentes, con esta línea que va perpendicular, son perpendiculares, y esta línea que de aquí es también perpendicular con la línea azul. Por lo tanto, si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Este ángulo de aquí es igual a este porque es equivalente a tomar este y doblarlo en 90 grados y lo tengo aquí. ¿No? Y entonces tenemos resuelto el problema, porque aquí tengo la tangente del ángulo, vale x1 partido por l, saco el arco tangente, me da el ángulo, saco el seno, con el seno calculo el cadena y estamos listos. Pero es más simple que eso, porque para ángulos pequeños, y estos sí que son pequeños, ustedes saben que el seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ y aproximadamente igual al ángulo en radiano. No hay distinción entre esas tres cosas. ¿Cómo lo puedo demostrar eso? Con el círculo volumétrico. ¿Se acuerdan del círculo volumétrico? Sí, el círculo volumétrico. Entonces, si yo dibujo un círculo de radio 1, entonces determino un punto P aquí de coordenada X y Y. Entonces el ángulo de θ es este, y este es X, y este es Y. Entonces yo sé directamente que Y es el seno de θ. Aquí, el seno de θ es igual a Y. ¿Por qué? Porque Y opuesto partido por 1. El coseno de θ es X partido por 1, ¿cierto? Y la tangente. ¿Alguien sabe por qué la tangente de θ se llama tangente de θ? No, no sé, no es matemático. Súper raro. Bueno, ocurre que si ustedes prolongan esto, me gustaría tener aquí otro tema. Ustedes prolongan este círculo para acá, todo lo que quieran, y dibujan una tangente al círculo aquí, por eso la tangente se llama tangente. Formo este triángulo, donde esto es Y'. Y' dividido por esta distancia, pero esta distancia es 1. Entonces la tangente del ángulo se llama tangente porque es tangente al círculo unitario. Yo le he preguntado a varios colegas matemáticos, nunca me han podido explicar si es una manera. Y es tan simple como eso. Así que, si ahora el ángulo es muy chiquitito, se va a colapsar todo aquí, me va a quedar que el seno, la tangente y el arco van a estar todos aquí pegados, por lo tanto yo puedo decir que el seno de la tangente de θ son todos iguales. Ahí está. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ahora estamos en condiciones de borrar un poco la pizarra. Y escribir entonces que, primero, la tangente de θ va a ser igual a x1, que es la distancia entre la franja, el centro de la franja luminosa central y el primer mínimo, por eso es 1, el primer mínimo de intensidad, dividido por L, que son los 8,5 metros que medimos desde la partida de acá. ¿No? En el triángulo amarillo, el centro de θ
vale delta L, delta L, que es precisamente lo que queremos determinar, dividido por A, que es la distancia entre las rendijas. Pero estas dos cosas son iguales. Para que ustedes son iguales. Así que yo ya voy a borrar ahí. Y tenemos una relación sorprendentemente simple para medir la longitud de onda de esta. Y que me queda x1 partido por L es igual a delta L partido por A. Por lo tanto, si conozco estos tres, puedo calcular delta L. Y como la diferencia de fase es pi, entonces delta L es K por delta phi. No, al revés, delta phi es K por L, ¿cierto? Delta phi, entonces K por L, K vale 2pi partido por lambda por delta L. Y por lo tanto, si yo simplifico esto aquí, me queda que delta L es simplemente la mitad de la longitud de onda del. Así que tienen 5 minutos, son 10 para las 9, tienen 5 minutos para calcular la longitud de onda y expresarla en la unidad de metros. Porque esta es la unidad que nosotros conocemos para la longitud. Ya, ahí tienen todas las posibilidades, ya ahí calculan. Sí. Voy a parar en una segunda Sí, que fuera seguridad, digamos que estamos escuchando el público más importante. Porque, bueno, eso se aplicaría a un sonido puro, digamos, sonoridad, con un sonido sí, 62 centímetros. Usted puede calcular, por ejemplo, cuál es la longitud de onda para ver. Ese es como el rango máximo que escucho. Yo creo que es 100 y después ya se pone ya, vamos. El primero que termina tiene un centésimo de punto más. Hay que calcular la longitud de onda de la luz en nanomètres. Nanomètres, yo creo que es nanomètres rápidamente. ¿Cuánto debería darle más o menos? A ver, ¿cuánto debería darle más o menos? Rápido. Entre 80 y 700. Pero ¿de qué color es? ¿De qué color es la luz? Entonces, deberíamos dar 500 de la verde. 400 de la violeta. El rojo está en el otro extremo. ¿Cuánto era el 700? El de 400 Pero si le están metros, ¿están seguros? No hay efecto todo. O sea, primero explicar esta ecuación, ¿cierto? ¿Cuánto le dio el delta L? El delta L nos dio 5,29 por delta menos 7 metros. 5,27 29 por día menos 7 metros. Sí. Que no caché. Pero esto es delta L. Sí. Entonces habría que multiplicarlo por 2 y le daría 1000. 1058. No. No. Eso es infrarrojo.
Algo está mal. O algo hicimos mal nosotros en la edición. Pues la después. ¿Estás segura que el 3 era entre las dos primeras zonas oscuras? Sí. Por tanto, es 1,5. Sí, porque me dice, Sí. Entonces, nosotros tenemos que pasarlo a menos. 1,2 para trabajar toda. Mira, puede ser que sea la mitad. Puede ser que sea la mitad de Seguro de la casa. y lo hacemos por el 1,2. Pues se lo tenemos. Y 3,6 menos. Entonces voy a tener los dos. Ahí va el 2, tenemos 2 por 10 elevado a la menos 6 igual. Y eso igual a lambda y profesor. Ya voy a quedar Ahora no diría que se lleva un triple por por lo tanto eso va a 7,2 por 1 elevado a 3. No, si esto termina metros y metros. Sí, me falta eso porque debe ser Sí, lo dice, son 0,003. no, son 3. ¿Cuántos cero? Sí. Sí. Ah, de razón, sí, son 3,0 porque es 0,3 medio. Y eso te queda Por sí, 0,015. No. menos 50. Y eso te queda ahí. Ah, eso. Eso. Sí, digo, retomar 2 veces cada resultado para que te dé los 20. 320 nanómetros. ¿Y ustedes no traen? 320 nanómetros. ¿Ya? Hoy tiene un detalle. Como Es que claro, de ahí que yo valor, ustedes también yo valor. Ahí. Están confundiendo los dos. Pero ¿por qué necesita el timador? Es que ellos ocuparon el ejercicio, ocuparon el Sí, sí. pero significa para poder los dos la carga, ¿verdad? Sí, ahí ocupé sí. Porque esto es esto. Sí. Digamos después por ¿No 2. será que la distancia es la más medida? La distancia esta distancia me llama la atención. Tomamos los tiempos nosotros. Pero es esto como que 1058. Sí, No, Fíjate en algún punto ay, ya se le mete porque ya te entiendo. 660. Ya, más de ese punto. Ya, ¿cuánto tenía el largo? Los datos. 205. 205, 660 más 250.
más 2, 8,6, 8,7. Y con estos datos debería. No, Yo que no cambia. Que creo la M, pero toma, me imagino que esos datos son un poco realistas. 1,2 a 10 metros de diámetro. Fíjate que ahí no más chico, ¿no? El 1,2 quizás está mencionado. Bueno, ustedes tomarlo como alcance 8,5. Pero por eso, bueno, en todo caso, hemos contado que entonces, bueno, pero apuntémonos lo que nos dio 1058 nanómetros. Eso definitivamente es un infrarrojo. Entonces puede haber un error en el valor del 0,3. Ahora está dado, así que no, ya no probamos nada, simplemente tenemos un error del 30%. Tenemos un error del 30%. Así que, muy bien. Vamos a seguir adelante porque ya son las 9 y tengo que hablar de otras cosas. Bueno, aquí está explicado todo lo que yo dije ya, ¿no es cierto? El delta phi, porque estamos en el primer minuto. Y delta phi 2pi por lambda, o delta L partido por lambda. Delta L es seno teta, tangente de 1 partido por L. No hay ningún error en eso, 1 partido por L. Es el tangente, y el seno es delta L partido por A, así que todas las cosas se pueden igualar. Y tenemos entonces esta relación de delta L es el 1 por A partido por L. También multiplicado eso es el 1 por A partido por L. Sí, ya. Qué decepción. Pero saquemos los resultados. Entonces, tenemos Claro, nosotros no somos las condiciones, pero que igualdad nada. sí, El 1,5. El tiempo que da por. Mira, esa vaina. No, 1058 nada mucho. Ahí ya no sé, ya no da. Ya, definitivamente el resultado es efectivamente 1035 nanómetros, lo cual por supuesto está malo. Puede haber varias fuentes de error. Uno es que esta distancia no sea 0,3, que a lo mejor es más o menos, y le ponemos 0,2 aquí, ¿cierto? Y lo que me dieron fue la distancia entre los centros de la. Eso fue también. La distancia entre las dos franjas oscuras estaba bien medida, fueron los centros de las franjas. Y 1,5 no creo que haya error ahí. La distancia la volvimos a medir y era 8,7, no, así que la única fuente de error que va quedando es simplemente que la separación entre las orillas no puede ser lo que sea más chica. Entonces, si esto es más chico y más grande, no sería la cosa. Así que no sé cuál es la fuente del error y voy a revisar de nuevo. Bueno, aquí dice, aquí hay unos valores que se tomaron en un experimento. Aquí eran 10 metros, 1,2, 7,3. Con esto daba 720. Aquí da exactamente 720 nanómetros. Y lo que es distinto con respecto a lo que hoy medimos es que este largo era más grande. El A igual era 0,3 y aquí era 1,2, era más chiquitito. Entonces, esto es raro porque a una distancia mayor, quizás la medición
del X1, ahí hay un error. Pero al final los experimentos son experimentos, eso es lo que nos dio el error del 30%, porque sabemos que no puede ser más de 700 nanómetros, ese es el infrarrojo. Ok. Entonces aquí tengo un resumen de la importancia del experimento Bellani. En primer lugar, bueno, proporciona un método para medir la longitud de la luz, pero antes que eso, dio credibilidad al modelo ondulatorio de la luz, porque hasta en ese momento la gente no sabía lo que era. 1830 la gente podía ser, la luz podía ser ondas como podían ser partículas de luz. Entonces, pero este experimento ya demostraba que no era onda, porque había una interferencia entre ellos. Sin embargo, el último párrafo deja lanzado lo que vamos a ver después. Al estudiar la interacción de la luz con partículas elementales como los electrones, es necesario usar un modelo en que la luz se comporta como partícula cuántica. O sea, es como un cuanto de energía, pero tampoco es una partícula en el sentido clásico de que yo diga, mira, está en este punto. En este modelo resulta inconcebible que partículas de luz se cancelen entre sí. Pero sin embargo, el experimento se ha hecho bajando la intensidad de la luz hasta lograr que estas partículas de luz pasen una por una. Entonces lo que va a ocurrir en una placa fotográfica es que empiezan a aparecer manchitas donde atraviesan estas partículas de luz. Y a medida que voy repitiendo el experimento muchas veces, estas manchitas se empiezan a agrupar en franjas diferentes. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera esta partícula de luz pasa por las dos rendijas. O sea, se entera de que hay dos rendijas ahí de alguna manera. Y su función de onda, la función que describe esa onda, de alguna manera dice dónde es más probable que va a ir a caer. No es determinista, no dice vaya para allá, sino que dice, mira, las probabilidades son más grandes aquí, aquí, aquí y aquí. Y de acuerdo a eso, la partícula escoge, y Einstein siempre dijo, no creo que esta teoría sea completa, porque ustedes saben la respuesta. Dios no juega a los dados con el universo. Esa fue la famosa frase de Einstein diciendo, no puede ser que cada vez que estas partículas cuánticas pasen por ahí, Dios tenga que decir, mira, ahí está. Porque en el fondo es una teoría no determinista, o sea, al azar. Vamos a ver entonces la última aplicación, y esto, bueno, no le deberíamos todas esas cosas, ¿no? Vamos a ir para acá. A ver. ¿Y cuál es el experimento? Este experimento es altamente sofisticado. Este experimento es tan sofisticado que lo puede hacer en la cocina en la plaza. Ingredientes: una taza, Twix con un poquito de agua, ¿cierto? Y un plato. Música de Música de mate. Todavía no, para limpiar la música. Entonces consiste en lo siguiente, instrucciones. Se tome la botella, eche un poquitito en el plato, ahí, me la volverán a apretar y no la puedo quitar. ¿Ya? Y vamos a echar un poquito de esa agua con Twix. Ahí. Los que están en la casa ven bien. Sí, se ve súper bien. Echamos un poquito de Twix ahí, ¿cierto? Después vamos a tener que mostrar qué es lo que ocurre. Ya, entonces, lo que quizá ustedes no se han fijado, si lo hacen en la casa, háganlo antes de ensuciar el Twix. Si lo hacen después de lavar, van a ver un montón de manchas de grasa, entonces no se va a ver este Twix tan limpio. Listo, ahí, y se levanta. Entonces lo que se formó ahí es una película, ¿se fijan? Y la tendría que poner yo a la luz para que ustedes puedan ver, que pueden venir a mirar de cerca para que ustedes ahí. Y pónganse en un ángulo que esté bien iluminado. Ya, ¿qué es lo que veo? Franjas de colores, muy bien, que se van repitiendo, como arcoíris. La parte de arriba, fíjense, justo antes de romperse, se pone negro. Sí. Negro, ¿por qué se pone negro? Y se ve. ¿Estamos? Invito a ustedes que lo hagan de nuevo para que lo vean bien de cerca. Y de ahí, de nuevo para que se muestren las manos después.
Tiene mango esa cuestión para que lo pueda tomar. Ahí está. Sí. Sí, se enojó. ¿Alguien más quiere experimentar con Y tiene una. Tiene ondas por la onda de luz? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, las líneas son por. O sea, si ustedes ven franja de colores, ¿qué sospechan de inmediato? ¿Algún tipo de Sí. interferencia? Exactamente, el tema de esta clase. Venga a hacer el experimento. Muy bien, hay algún tipo de interferencia, pero ¿qué es lo que está interfiriendo? Aquí no hay rendija, no hay dos fuentes. La película tiene dos caras. Es una película de agua que tiene la cara de acá y la cara de acá, ¿cierto? Y la película se va haciendo cada vez más delgada y tiene forma de cuña, no es así. Pero va reparando y se va haciendo cada vez más delgada. Claro, que la vida está más dulce. No, cuando habla acerca de eso, sí, Pero por eso, ya, vaya usted a hacer el experimento porque lo veo muy interesante. Ya, pero vaya a hacer el experimento. Las líneas son los máximos. se cierra más cerca como que. ¿Verdad? El problema es que no estamos usando un rayo láser acá. El rayo láser tiene una sola longitud de onda. ¿Qué luz estamos usando aquí? La luz. ¿Y qué longitud tiene la luz? Todas. Tiene todas. Entonces, ¿qué pasa? Que como la película no es así, sino que es así, en algunas regiones va a haber interferencia constructiva para algún color, pero no para los otros. Dependiendo de dónde estemos, van a ir habiendo interferencia constructiva para el rojo, después más abajo para el rojo, más abajo para el rojo, y entre medio para el verde, para amarillo, para amarillo. Por eso forman muchas franjas. ¿Por qué? Porque usted sabe que la condición para una interferencia constructiva es que la diferencia de fase sea 0, 2 pi, 4 pi, 3 pi, 7 pi, bueno, 8 pi, 9, 10 pi, etc. Y para interferencia destructiva, bueno, pi, 3 pi. Entonces aquí, donde hay interferencia destructiva para un color, va a haber constructiva para otro. Por eso que esto selecciona los colores, digamos, los dispersos. Y donde yo vea rojizo es porque ahí se cumple la condición de interferencia constructiva para la luz roja. Y donde vea azul, bueno, porque los espesores van a cambiar. Entonces, hagamos el estudio de esto. Aquí está la foto que era para esto era para la. Fíjense bien que aquí hay las franjas para distintos colores y justo antes de reventarse, no sé si identificaron eso, arriba hay una franja negra. Entonces aquí hay luz más luz igual a oscuridad. Aquí arriba hay interferencia efectiva para todos los colores. ¿No? Eso se da por la sombra interna de No tiene nada que ver la sombra interna. No tiene nada que ver. Hay una interferencia efectiva para todos los colores. O sea, todos los colores aquí se destruyen. Entonces, vamos a ver por qué. Esto tiene que ver con la reflexión de la luz en las dos películas. ¿Sí? Ahora, para poder analizar este experimento, tenemos que ver que las ondas que viajan en un medio pueden experimentar cambios de fase al reflejarse en la superficie. Cuando una luz llega desde un medio como el aire y se topa con la película de agua, va a ser parcialmente transmitida y parcialmente reflejada. ¿Cierto? Nosotros no hemos hablado del índice de refracción, ¿no? Sí, entonces cuando vamos del aire al agua, pasamos de un medio con un índice de refracción casi 1, bajo, a uno que tiene 1,3, más alto. Esa onda, al reflejarse de vuelta al aire, se invierte de fase. Si venía por arriba, se invierte por abajo. Ese es el punto de por qué se crea esa zona oscura. La onda transmitida no sufre cambio de fase y se encuentra con la segunda cara de la película. Entonces iba a pasar del agua al aire de nuevo, de vuelta. ¿Está claro? Aquí parcialmente se va a transmitir y parcialmente se va a reflejar. Pero esa segunda reflexión no tiene cambio de fase, porque vamos a un medio de índice de reflexión más grande, 1,3,
a uno menor, que es el aire 1,0. Por lo tanto, de los rayos que hay aquí, el que se refleja desde el agua hacia el aire, ese cambia de fase en pi. Los transmitidos no cambian de fase, y el que se refleja en la cara posterior, que va del agua al aire, tampoco cambia de fase. Sin embargo, el que se refleja en la cara posterior, de todas maneras, se atrasa su fase porque tiene que recorrer una distancia, el espesor de la película para adelante y después el espesor de la película de vuelta. Entonces, esa mayor distancia, que va a ser 2 veces el espesor de la película, va a producir otra diferencia en fase y nosotros tenemos que restar esa claro. Entonces, aquí entonces tenemos una representación. Aquí tengo un índice de refracción N1 y acá un N2. Estas son las frentes de onda de la luz que viene llegando, ¿cierto? Y en vez de representar los frentes de onda, en óptica, vamos a representar una cosa que se llama el rayo. El rayo es una recta imaginaria perpendicular a los frentes de onda. Entonces, eso es lo que llamamos un rayo luminoso. Es fácil de imaginar porque es como que fuera un láser, ¿cierto? La línea negra aquí sería como un láser, pero en realidad un láser son frentes de onda así, ¿no? Llegan aquí a la interfaz con este otro medio. Interfaz significa entre caras. Y parcialmente se va a transmitir y parcialmente se va a reflejar. Entonces aquí tenemos el rayo incidente y el rayo transmitido. Entonces aquí hay una observación. Dice, por claridad se ha dibujado el rayo reflejado, corrido, desplazado hacia abajo, el rayo incidente. Entonces, en vez de dibujarlo encima de este, que es lo que realmente ocurre, voy a hacer esta rayita roja para indicar que aquí hubo un desplazamiento gráfico, digamos, para la representación, lo dibujo corrido, pero no es así, parte por el mismo lado. Como este viene, fíjense bien, viene de un índice de refracción menor que el que va a ir, este es aire y este es agua, entonces este sufre un cambio de fase de pi, por el solo hecho de ser reflejado en esa interfaz. Se cambia de fase. ¿Okay? El otro rayo transmitido no sufre cambio de fase. Y si continuamos ahora a la película completa, o sea, aquí tengo la película. Tengo aire, tengo agua y tengo aire. Entonces aquí tengo N aproximadamente 1, 1,3 y aquí 1. Y ahora tengo dos rayos reflejados, el que se refleja en la cara anterior. Y como viene de aire a agua, y N1 es menor que N2, este sufre un cambio de fase de pi. ¿Ya claro eso? Ya. El otro rayo es transmitido. Claro que esta flecha está, bueno, es transmitido aquí, ¿cierto? Y parte de él continúa hacia el interior de la taza. El interior de la taza no importa mucho, también lo puedo ver, pero yo estoy mirando la película. Pero este rayo es parcialmente reflejado aquí, hacia allá. Y en esta interfaz, fíjense bien, no hay cambio de fase, porque vengo de un medio que tiene índice de refracción grande a uno que tiene uno más pequeño. Entonces aquí, por realidad, se han dibujado los rayos reflejados desplazados hacia arriba o hacia abajo. Pero estos dos rayos tendrían que ir por aquí mismo. Y lo que yo observo es la superposición de este rayo con este rayo de aquí. Porque los dos vienen de donde vienen. Recuerden que este corrimiento es solamente para representar la cosa de manera más clara. Los libros no hacen eso, hacen una cosa rara. Los libros lo que hacen es influir, qué sé yo, pero esta es una reflexión, digamos, de visión normal a la superficie. En los libros lo que hacen es mandar los rayos así, se desvían acá, se juntan, pero eso está mal, eso no está bien representado. Porque no es este rayo con este, entonces aquí sale mucho más simple la cosa. Y esto de los desplazamientos lo intentamos acá en Santa María porque ya estábamos aburridos y los alumnos no entendían este fenómeno. Entonces recuerdo, tenemos una onda que viene, el rayo es normal a la superficie, perpendicular, y este rayo aquí se divide en dos, uno que se refleja en la cara anterior, ¿cierto? De aire a agua, y tiene un desfase de pi. Y esta otra, que no tiene desfase aquí por reflexión, se refleja aquí, porque este índice es mayor que este, y se devuelve por acá.
este rayo y este rayo deberían estar dibujados encima de este rayo, pues se devuelven por ahí mismo. ¿Vamos? Entonces, tenemos que este se desfasa en pi, pero este también se desfasa, porque recorre una mayor distancia. ¿Cuál es la mayor distancia? Cae el agua por E y cae el agua por E. O sea que cae el agua por 2 veces el espesor porque tiene que hacer el viaje de ida y vuelta. Este rayo continúa para allá. Bueno, uno podría pensar también que este, por ejemplo, llega aquí y se refleja de nuevo de vuelta y empieza a dar múltiples reflexiones. Pero esas reflexiones de segundo orden tienen intensidades muy pequeñas y no las vamos a considerar. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos ahora la interferencia? Recuerden que este rayo reflejado y este vienen juntos, por lo tanto, tienen que interferir, tienen una diferencia falsa. Bueno, ¿cómo sabemos si estos dos tienen interferencia constructiva o destructiva? Tenemos que calcular la diferencia fase de este con este. Pero entonces hay que calcular esta diferencia fase, 2K del agua por E, menos esta diferencia fase. Y esa es la diferencia entre este y ese. El resultado de esa resta, de la fase 1 y de la fase 2, puede ser constructivo o puede ser destructivo, dependiendo si el resultado es número entero de ese pi par o número impar de ese, y ahí vamos a tener la condición. No sé si queda claro este esquema, porque si tiene claro este esquema, el resto ya es solamente calcular algunas cosas. Pasemos entonces aquí. Pero ahora, aparte, que el resultado puede ser constructivo o destructivo. Claro, porque mira, vamos a suponer que aquí llegan con una fase de 0, por decir algo. A este vamos a tener que sumarle pi, porque se devuelve. Y a este que se reflejó así, vamos a tener que sumarle 2K en el agua por E. K en el agua es 2pi por lambda en el agua. ¿Y por qué pongo agua? Bueno, lo que ocurre es que la longitud de onda en el agua no es igual que la longitud de onda en el aire. Y por la razón de que el índice de refracción cambia la velocidad, y si cambia la velocidad, la frecuencia no puede cambiar, y la frecuencia del número de ondas que llega por unidad de tiempo, si no cambia, entonces cambia la longitud de onda. La vamos a ver enseguida. Así que hay que tomar en cuenta que este K ya no es el K en el aire, 2pi por lambda en el aire, sino que 2pi por lambda en el agua. Va a haber el índice de refracción metido ahí en la. Entonces, ¿te quedó claro? Sí. Un rayo va a sufrir un desfase por haberse reflejado desde el aire hacia el agua, en pi, ese se da vuelta. El otro tiene que recorrer una mayor distancia, de ida y de vuelta. Entonces, 2 veces esa distancia, partido por el lambda en el agua, multiplicado por 2pi, y el K en el agua otra vez. Esas dos diferencias fases yo tengo que compararlas, tengo que restar una menos la otra, y la resta me va a decir si estos rayos interfieren constructiva o destructiva. De acuerdo al expreso de la película. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo calculamos el lambda en el agua? Bueno, ocurre que el lambda en el agua es simplemente el lambda en el aire partido por el índice de refracción del agua. Acuérdense que en el aire el lambda es igual que el lambda en el vacío. Y esto se puede demostrar fácilmente porque la frecuencia es la misma. La frecuencia no puede cambiar porque si están llegando un cierto número de frentes por segundo, bueno, ese mismo número de frentes por segundo está siendo emitido. Entonces, la frecuencia es lo que se mantiene constante en todos los medios. Y recuerden ustedes que la relación fundamental aquí es que el lambda, se puede calcular. Recuerden que lambda, para que no se. Recuerden ustedes que B igual D partido por T, ¿cierto? Eso lo quería aprender en un momento. Entonces, la velocidad de propagación es lambda partido por el periodo. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que lambda, recuerden que el periodo es inverso de la forma. Y esto es igual a lambda multiplicado por la frecuencia. ¿Ves la frecuencia constante? Siempre va a ser la misma. Así que lo que ha cambiado va a ser como se ve. Ahora, el índice de refracción se define, ¿cierto? Como la velocidad de la doble partido por la velocidad de en el medio. Por eso es que un número siempre mayor que 1. Medio.
Por lo tanto, la velocidad del agua, por ejemplo, la velocidad del agua va a ser igual a lambda en el agua multiplicado por S, que es una constante. Así que yo puedo decir que la frecuencia es en el agua partido por lambda en el agua. Pero como es una constante, esto es lo mismo que la velocidad de luz en el vacío partido por lambda en el vacío, lambda sub 0. Y yo entonces puedo escribir que, déjenme ver aquí, voy a despejar lambda sub 0. Va a ser lambda en el agua. No, quiero despejar lambda en el agua. Lambda en el agua, que es la que quiero calcular. Y queda entonces B en el agua. Estaría multiplicado por lambda sub 0. Y, ¿qué más? Y multiplicado por lambda sub 0 partido por C. Y finalmente, esta de aquí arriba, en el agua, se puede escribir como C multiplicado por N, porque C partido por N. Significa C partido por N. También es el índice de refracción del agua, por lambda sub 0, partido por C. ¿Cierto? Así que finalmente, lambda en el agua es lambda sub 0 dividido por N en el agua. Eso es lo que tengo ahí. Sí. Ya, entonces significa que como N es un número mayor que 1, el lambda en el agua es más cortito. O sea, dentro del agua la longitud de onda acá. La reducción la pueden buscar después en un texto por ahí. Y eso hay que tener en cuenta. Entonces, las condiciones para la interferencia en una película delgada. Número 1, el rayo reflejado en el fase anterior sufre un cambio de fase de pi, porque va desde el aire al agua. ¿Estamos de acuerdo? El rayo reflejado en el fase posterior sufre un cambio de fase igual a K en el agua por 2 veces el espesor de la película, porque va de ida y de vuelta. Y eso me queda 2pi por N en el agua, 2D partido por lambda sub 0. Así que finalmente tengo que comparar este desfase de pi con este de acá. Entonces lo que hago es restarlo. 4pi N en el agua por E dividido por delta 0 menos pi es la diferencia de fase de los dos rayos reflejados. Uno que se reflejó en la superficie anterior, pi, y otro que fue el camino de ida y vuelta, que es 4pi N agua E. Si este delta de aquí es un número impar por pi, entonces tengo interferencia de aquí. Si es un número par por pi, tengo interferencia. Y como la luz que viene con distintos lambdas, entonces cada lambda va a tener una interferencia distinta dependiendo del espesor de la película, que tiene forma de cubo. Por eso que en distintos iguales se ven diferentes colores. Bueno, no, yo creo que aquí estamos listos para terminar la clase. Son las 9:30, súper temprano. No sé por qué tan temprano. Yo había pedido el auto más tarde por si acaso. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de grabar. Y entonces el resto lo tienen que hacer en el taller, donde hay muchas cosas, muchos problemas. Voy a terminar.